Pero yo sabía que la tipología de lo que yo solucionaba, que eran barrios populares, familias, mujeres emprendedoras en barrios, etc., era muy parecido en Colombia, en Argentina o cualquier país de Latinoamérica. Entonces, bueno, me pareció muy divertido y me vine a Barranquilla. Y ahí hice como los 2 meses entre la maestría, vuelvo, ahí creo el equipo, conozco a mis cofundadores. Entramos a una aceleradora de MIT y bueno, y ahí ya, digamos que empezó a ser realmente algo concreto. Y en el 2021 decidí mudarme a Colombia y hace ya 3 años y medio que estoy acá siendo full time CEO de Equipo y realmente sacando esta idea adelante. Hoy lo que hacemos es crear scores de crédito utilizando AI con información no financiera. Ahora voy a ir más en profundidad en cada parte para poder dar crédito productivo a micronegocios. Entonces, en Latinoamérica, digamos que 9 de cada 10 de los negocios son micronegocios, son quienes sostienen nuestra economía, pero el 80% es informal. Entonces, eso quiere decir que cuando un banco va a evaluarlos o una microfinanciera va a evaluarlos, no tiene información suficiente para entender ese negocio. El futuro de los negocios con tecnología. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Rethink. Como saben, es un espacio que hemos creado desde SIG para generar conversaciones alrededor del futuro de los negocios ligados a la tecnología. Aquí tenemos una serie de invitados expertos que nos van a contar desde su experiencia, desde sus propias historias, hacia dónde va el mundo en las distintas industrias. Y hoy me complace muchísimo presentar a Mercedes Vidart. Mercedes es la cofundadora y CEO de Equipo, una fintech que ya nos entrará en mayor detalle. Es una historia súper bonita, súper inspiradora, que yo creo que nos va a mover a todos los que la escuchamos a entender realmente cuál es el impacto social que tiene la tecnología y cómo cuando combinamos las bondades que nos entrega la tecnología, la estrategia de negocio, realmente podemos generar valor, que es lo que buscamos, siempre generar valor no solamente para la organización, sino pues para las comunidades. Entonces, Mercedes, mil gracias por tenerte aquí, realmente para mí es un gusto. Hace unas semanas que te conocí, que me contaste la historia, yo dije, pucha, la tengo que traer porque realmente es una inspiración ver una mujer joven como tú que ha vivido, digamos, tantas cosas, que ha tenido una historia tan bonita que te ha llevado al punto en el que estás hoy como emprendedora. Sé que vamos a lograr lo que queremos con el podcast y es inspirar a las personas a que sepan que con la tecnología y los negocios se puede lograr muchísimo. Entonces, de verdad que un agradecimiento infinito porque estés aquí. No, gracias a vos por la invitación y también desde que te conocí sabía que teníamos ahí clic en lo que hacemos. Así Total, buenísimo. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos esa historia de qué trae a Mercedes al día de hoy como CEO de Equipo. Bueno, yo soy argentina, tengo 32 años, fui nacida y criada, digamos, en Buenos Aires, por una familia de emprendedores. Mis 2 padres son emprendedores, vi crecer la empresa familiar toda la vida. Mi hermano también trabaja en la empresa familiar, así que familia súper emprendedora. Pero bueno, yo después de terminar el colegio, yo realmente decido hacer una carrera diferente, decido estudiar ciencia política. Sí. Yo quería ser presidente, quería trabajar en temas de política, pero realmente con la intención de hacer algo para cambiar el mundo. Eso era lo que yo quería hacer. No sabía bien qué ni cómo, pero esa era la carrera que me parecía que estaba más cerca de hacer algo por social, ¿no? Entonces en ese momento, bueno, yo decido obviamente no trabajar con mi familia ni en nada que tenga que ver con empresas y me voy a estudiar ciencia política a la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad pública. Y bueno, y en ese camino de estudiar ciencia política trabajé en un think tank de políticas públicas que se llama CIPEC, en donde lo que hacíamos era apoyar a gobiernos locales en Argentina en la creación de sus políticas para sus ciudades, o sea, todo lo que tenía que ver con política de ciudad. Y en paralelo estuve trabajando también en Techo, que es una organización que está en toda Latinoamérica, pero específicamente en el programa de microfinanzas. Entonces digamos que siempre muy con esa mirada de cómo hacemos para solucionar los problemas locales, desde los barrios a las ciudades, digamos.
bueno, por un jefe que tuve, termino conociendo lo que es Estados Unidos y MIT, o sea, como universidad. Entonces, en ese camino de querer hacer algo, yo siempre tuve un espíritu muy emprendedor, también como traído de mi familia, claro. O sea, para mí es como lo natural. Termino diciendo, bueno, me voy a ir a hacer una maestría, pero no quiero hacer una maestría en negocios, sino que quiero hacer una maestría enfocada en lo que a mí me interesaba solucionar y me sigue interesando solucionar, que son temas de economía en las ciudades, pero específicamente los sectores informales de la ciudad. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar la informalidad urbana, desde la informalidad de vivienda, la informalidad económica, que es más del 50% de la población en Latinoamérica, y lo mismo a nivel mundial? O sea, es la gran mayoría de nuestras ciudades y nuestra economía se da de esa manera, ¿no? Entonces, no solamente pobre, sino también informal. Entonces, en esa, digamos, intersección es que yo venía trabajando y que quería irme a hacer algo alrededor de eso. Entonces, bueno, termino conociendo estas maestrías que no eran necesariamente ni una maestría en políticas públicas, ni una maestría en administración pública, que hay muchas de esas, o en business, sino que mi maestría se llamó City Planning, o sea, en planificación urbana. Y en esa maestría, digamos que había personas desde arquitectos, sociólogos, politólogos como yo, economistas, desde diferentes disciplinas, cómo pensamos a la ciudad y soluciones para la ciudad. Sí, súper innovador, muy abierto. Y bueno, en el proceso, digamos, de aplicación a la universidad, me gano una beca Fulbright, entonces me voy becada. Tesa, crack. Por suerte, porque si no, mis papás no sabían lo que era una maestría, o sea, mis papás no se graduaron de la universidad. Claro, súper empíricos. Cuando yo fui a decirles, no, me quiero hacer una maestría en Estados Unidos, y mi papá como, ¿qué es una maestría? No tengo ni idea. Entonces, como que realmente sí, bueno, tuve la suerte de tener esa beca, y luego la universidad me becó también la carrera. Y bueno, y aplicando a diferentes espacios, terminé dando con esta gran universidad, que realmente yo fui allá no tanto por la tecnología, sino por una manera de pensamiento muy progresista dentro de lo que es Estados Unidos, en donde ellos piensan, bueno, realmente cómo innovamos localmente. Tienen un laboratorio allá que se llama MIT Community Innovators Lab, en donde ellos piensan soluciones innovadoras para las comunidades. Pueden tener tecnología o no, pero sí como que tienen un gran espacio de pensamiento hacia cómo hacemos las cosas de una manera diferente. Entonces, bueno, llego a MIT y ahí me encuentro con, las startups. O sea, en Latinoamérica era 2017, todavía estaba Mercado Libre, Globant, pero no había como un ecosistema de startups como hoy. Que tal vez desde la universidad ya todos saben lo que es una startup. En ese momento no, cero. Entonces llego allá y empiezo a entender lo que era una startup, muy a nivel tipo Silicon Valley mindset, y también cómo podía usar la tecnología, ¿no? Como que empiezo a aprender de eso, que para mí era un mundo desconocido, pero muy aplicada, porque yo venía con ideas muy concretas de qué es lo que quiero hacer, o no tanto la solución, sino, claro, cuál es el problema que yo vi de donde vengo, ¿no? Que hay muchos problemas en Latinoamérica por solucionar. Entonces, bueno, llego allá y entiendo lo que era así, las startups, la tecnología. Y bueno, yo siempre muy como emprendedora y también muy mandada, digamos. Y veo que había un concurso en la universidad que premiaban ideas que combinen algo de fintech con blockchain en ese momento. Y yo venía con unas ideas de crear monedas locales. Bueno, eso es para otro podcast, pero me especialicé mucho en entender la economía solidaria, sí, y cómo se pueden crear finanzas de otra manera. Cuestión que aplico con una idea en un párrafo y me gano ese premio, que eran $40,000, o sea, un montón de plata. Yo recién llegaba y no tenía ni equipo, o sea, era un párrafo literal. Y bueno, y ahí empezó todo, o sea, ahí empecé y no solamente me metí a materias dentro de City Planning, sino que me metí a materias en el MBA, a materias que se enfocaban mucho a cursos, que se enfocaban mucho en temas de informalidad y economía y bueno, y tecnología. Y ahí empecé a crear un primer equipo. Ese equipo cambió en lo que iba a la maestría. Sí. Y bueno, y ahí, digamos que decido hacer mi tesis de maestría, la idea de Kipu. Dije, bueno, ya que tengo todo esto, voy a dedicar mis 2 años a sacar algo adelante. O sea,
como alguna solución. Sí, pasar de párrafo a un mínimo producto viable al menos. Sí, o sea. tal cual. Y entonces me fui en el verano, la maestría es de 2 años y en el verano puedes ir a hacerte una pasantía, no sé, a donde sea, ¿no? La gente por lo general se va a BCG, a McKinsey, Sí. a alcaldías o cosas así. Y yo dije, no, yo me voy sin ningún plan, sola, a hacer como un prototipo de la plataforma. Sí, increíble. Sí, y ahí conozco a la Fundación Santo Domingo en un congreso en Boston y ellos me dicen, o sea, venía a Barranquilla y lo podés hacer en Barranquilla, que es donde la fundación tiene llegada territorial. La verdad que nunca había ido a Barranquilla, había venido a Colombia de mochilera, como de viaje, pero no había ido nunca a Barranquilla. Sincero, pensando en voy a solucionar el problema de Barranquilla. Claro, ni idea, o sea. Pero yo sabía que la tipología de lo que yo solucionaba, que eran barrios populares, familias, mujeres emprendedoras en barrios, etc., era muy parecido en Colombia, en Argentina o cualquier país de Latinoamérica. Entonces, bueno, me pareció muy divertido y me vine a Barranquilla. Y ahí hice como los 2 meses entre la maestría, vuelvo, ahí creo el equipo, conozco a mis cofundadores. Entramos a una aceleradora de MIT y bueno, y ahí ya, digamos que empezó a ser realmente algo concreto. Y en el 2021 decidí mudarme a Colombia y hace ya 3 años y medio que estoy acá siendo full-time CEO de Kipu y realmente sacando esta idea adelante. Súper. Entonces cuéntanos ahora de Kipu. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué están buscando? ¿Cuál es ese propósito superior que tienen? Que además, digamos que sé que ha cambiado un poquito, mejor dicho, el propósito superior sigue siendo el mismo, pero la forma de atacarlo ha cambiado un poco en el tiempo. Entonces cuéntanos qué es lo que hacen, qué empezaron haciendo y qué hacen hoy. Súper. Bueno, entonces hoy voy a arrancar con lo que hacemos hoy. Hoy lo que hacemos es crear scores de crédito utilizando AI con información no financiera. Ahora voy a ir más en profundidad en cada parte. Para poder dar crédito productivo a micronegocios. Entonces, en Latinoamérica, digamos que 9 de cada 10 de los negocios son micronegocios. Son quienes sostienen nuestra economía, pero el 80% es informal. Entonces eso quiere decir que cuando un banco va a evaluarlos o una microfinanciera va a evaluarlos, no tiene información suficiente para entender ese negocio, porque no tiene estados financieros, porque no tiene su información registrada en ningún lado, no tiene cuenta bancaria. Ni transacciones de nada, claro. Tal vez tiene transacciones como consumidor o tiene una historia crediticia como persona, el dueño del negocio, pero eso no habla tanto del negocio. Entonces nosotros lo que hacemos es decir, bueno, cómo ese vacío de información que existe lo empezamos a suplir buscando data alternativa del negocio para poder entenderlo y utilizando, bueno, AI. En base a ese score de crédito, nosotros damos crédito productivo, es un crédito escalera, le llamamos, es un crédito que empieza en unos 500.000 pesos, $100, y va aumentando a medida que la persona va pagando. Y vuelve a crear historial crediticio, pero no un historial crediticio como persona, sino como tu negocio, aunque sea informal, digamos, ¿no? Ahora, si querés, voy más hacia cómo usamos AI y cómo hacemos esa data alternativa, pero digamos que ese es el camino que hemos recorrido y lo que hoy hacemos. Hoy no solamente nosotros damos los créditos, sino que también le ofrecemos esta tecnología a otras instituciones financieras, desde billeteras digitales hasta microfinancieras, que realmente necesitan más información para tomar decisiones de crédito. Pero primero lo probamos nosotros, y lo seguimos probando nosotros y seguimos dando crédito nosotros. O sea, juegan esos 2 papeles. Sí. Dan ustedes el crédito y también se integran, digamos, como con el sistema un poco más tradicional, Sí. para ayudarles a ese sistema tradicional a que con la data que ustedes recogen le puedan dar insights de decirle, bueno, a quién le presto, a quién no le presto. Sí, así, más o menos. Tal cual, Listo. tal cual. Y que puedan hacerlo de manera más eficiente y menos riesgosa. Más eficiente quiere decir que puedan atender más personas y Claro. que las personas que hoy le quedan desatendidas por falta de información las puedan atender. Digamos, la misión nuestra es que más capital fluya a las manos de micronegocios en Latinoamérica. Espectacular. Entonces, sea Kipu el que da la plata o sea otro, digamos que nos da completamente igual. Y lo vamos a hacer de las 2 maneras, ¿no? Súper. Pero bueno, digamos que hasta desde el 2021 que empezamos a colocar los primeros créditos hasta hoy, hemos evolucionado esos modelos. Y lo que nos permitió poder hoy estar ofreciendo a otros es que lo probamos nosotros mismos en todo este tiempo, ¿no? Antes no lo teníamos que hacer solo, nadie más iba a creer que esa tecnología servía para ofrecer crédito. Ahora ya, digamos que al tener experiencia propia,
se empiezan a abrir más puertas. Claro, al final es data. O sea, Exacto. mira, esto funciona porque esto lo he hecho yo. Lo hice, sé cómo se hace ese onboarding, sé cómo se hace ese análisis de riesgo, cómo cobrarle ese segmento, qué tipo de producto financiero también, porque no solamente tiene que ver con cómo tomás la decisión de riesgo, de dar o no el crédito, Sí. sino qué producto financiero le ofreces. Claro. Puede que le digas que sí, que le das el crédito, y esa persona puede que si le ofrecías un crédito a 7 días te pagaba, pero le ofreciste 1 a 7 meses, chao, no te pagó. Porque tiene que ver con cómo se hacen ofertas personalizadas de crédito, dependiendo de la industria, bueno, los ingresos, dónde está ubicado, etcétera, ¿no? Que eso también nos lo permite hacer la AI de manera automatizada. Espectacular. Sí. Y contame un poquito cómo funciona esa tecnología detrás, ¿cierto? Y pues cuando hablamos de esa data, digamos como alternativa, es Sí. ¿qué tipo de data? O sea, Total. ¿cómo haces Súper. para conocer a ese cliente realmente? Sí, claro. Y ahí si querés te lo conecto con qué es lo que hacíamos al principio, Perfecto. porque tiene totalmente relación. Súper. Entonces, al principio lo que hacíamos era un marketplace para barrios populares, en donde, digamos, vos entras a un barrio popular y hay un montón de negocios desde la casa de la gente que no están mapeados en ningún lado. Entonces, la manera en la que venden es de voz a voz o porque vieron un cartel y se venden por WhatsApp. Muchos barrios hasta tienen su propio grupo de WhatsApp de entre los vendedores. Entonces, al entender esa situación, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo creamos un marketplace para que le den visibilidad a su negocio, aunque el negocio sea informal? Y creamos una manera de intercambiar bienes y servicios, o sea, en el mismo marketplace sin usar dinero. Era como una especie de trueque. Bueno, eso lo lanzamos en varios barrios de Barranquilla. En el camino, bueno, nos dimos cuenta que la gente sí necesitaba visibilidad. Lo de la moneda lo lanzamos en el medio del COVID, la gente estaba en urgencia económica, no le parecía tan bueno en ese confiable, momento. Sí, como que Nadie dame mi confiaba. plata. Sí, exacto. O sea, no, fue muy difícil en ese momento, pero probamos de todo y bueno, no funcionó, no era lo que para ese momento. Pero lo que sí nos dimos cuenta es que necesitaban capital para sus negocios. Y más después del COVID, o tipo 2021, que ya se salía un poquito del COVID, porque tenían la maquinaria que necesitaban para confeccionar o para hacer, no sé, la comida, pero se habían quedado sin insumos y no tenían dinero para volver a comprar insumos. Entonces veíamos que nadie les prestaba. Y en el marketplace nosotros habíamos recolectado un montón de imágenes de sus productos. Ellos subían fotos de sus productos, de su negocio. Subían como tenían que subir a sus clientes y registraban las transacciones. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, cómo toda esta información que nos están trayendo online, que antes solo estaba offline, cómo nos puede servir para empezar a crear un score de crédito. Entonces ahí arrancan las primeras ideas de usar imágenes, de usar transaccionalidad, red de contactos, cómo usaban la app, para empezar como data alternativa a crear un score de crédito. Ya después, cuando ya digamos dijimos, bueno, ya arrancamos full con los créditos y realmente como que el marketplace era un nice to have, pero no era algo que realmente necesitaban. Sí, lo que iba a solucionar Exacto. el problema de raíz. Entonces empezamos a crear un onboarding en donde cargan información que nosotros necesitamos para crear esos scores. Entonces las imágenes siguen siendo un input de data. Con Deep Learning analizamos imágenes y creamos scores en base a imágenes de productos. Ya tenemos más de 50.000 negocios cargados con toda esta información. Y bueno, después otro tipo de data, algo no tan también, tal vez que sí se puede ver en otras cosas, en otros casos es redes sociales del negocio. Bueno, entre otras cosas que usamos bien raras para poder entender a los negocios. Entonces no solo su comportamiento de huella digital, sino también otra data que le pedimos que cargue, mediante la cual empezamos a entender su comportamiento. Ya. Y tienes, por ejemplo, pues no sé, como un ejemplo, una historia, un caso de éxito de, no sé, Don José que vendía empanadas y qué tipo de información te da, cómo funciona, Sí. como para ponerle un poquito de cara Total. al proceso de cómo está impactando realmente la vida de todas estas personas. Total. Que sin una solución como la que tú les estás entregando, pues ustedes como equipo, pues no tendría acceso a ese capital que les permite Sí. pues, seguir. Mira, te cuento la historia de justo un cliente que fuimos a ver ahora en Bogotá la semana pasada. Él se llama Ángel y su local se llama Ángel Fritos. Y está ahí como cerca de Corferias, como por esa zona. Y bueno, entonces lo fui a visitar a su local. Y él nos contaba, ¿no? Él es inmigrante venezolano,
tiene Kipu ya, que es como de los primeros clientes, o sea, me decía como del 2022. Y él al principio, y de hecho me mostraba las fotos de lo que había cargado al principio, y era la foto de su carrito de fritos, que él vendía fritos por Chapinero. Pero él venía de ser comerciante en Venezuela, entonces él me dice como, me sentía que el carrito me quedaba chiquito. Entonces, bueno, él toma el primer crédito con nosotros. Hoy en día, al ser inmigrante, es bien difícil que alguien te dé crédito. Incluso para mí, que soy inmigrante en Colombia, no me dan crédito. Y eso que tengo un trabajo formal, imagínate a alguien que no lo tiene. Entonces, nosotros le dimos ese primer crédito. Él ya lleva como 6 créditos con nosotros, o sea, él los va pagando y va adquiriendo otros como flujo de caja. Es como tener una tarjeta de crédito, si querés. Y hoy en día tiene un local él, un local la mujer, y el carrito lo trabaja la hermana de la mujer. Entonces, claro, porque él me dijo, no, empecé a tomar mentalidad de comerciante y empecé a vender también las empanadas venezolanas que él hacía a otros comercios, como un B2B, básicamente. Entonces, bueno, él empezó a crecer y él me decía como que sí, gracias a que ustedes confiaron y que entonces pude tenerlos como fuente de financiación, ¿no? Entonces ahí te das cuenta lo importante que es tener una fuente de financiación, que puede ser que o te mate, porque si no estás preparado para tener un crédito quedas endeudado y entras en un loop de deuda, o realmente te ayuda a impulsar el negocio, ¿no? Y ese fue el caso de Ángel. Después fuimos a ver a otro señor que estaba en Palo Quemado, que es un mercado, y él vende flores. Y él, bueno, de la costa, Samario, viviendo en Bogotá, hace 22 años tiene negocio de flores. O sea, es un tipo que sabe perfectamente de la industria de venta de flores. O sea. Total. Y él nos encontró por Claro Pay, que nosotros estamos embebidos en la billetera de Claro Pay, y también accedió ya como a 2 créditos, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿será que necesitas más monto? Porque vos ves el negocio de ese señor, es un negocio bastante grande. Sí, o sea, tiene 22 años en él, pues claro, le tiene funciona. como 3 lugares ahí en Palo Quemado. Yo digo, este hombre, tal vez el crédito de 500.000 que le dimos no le sirve. Me dice, no, está perfecto y es justo lo extra que necesito para mover el negocio. Entonces, digamos que bueno, hay diferentes historias así lindas. Hay otra señora también en Barranquilla que se llama Rosa. Ella también no accedía a crédito en ningún lado. Tiene confección de carteras, bolsos hermosos. Se llama Rosa Galván, la pueden seguir en Instagram, son divinos. Y ella también empezó a crecer y hoy ya tiene, ¿cómo se llama? El fondo Emprender, el fondo del SENA. Le dio $10.000, le aprobó para tener una fábrica. Entonces imagínate la historia de esa mujer, o sea, de pasar de su casa con una máquina de coser a hacer sus bolsos, a empezar a crecer y bueno, ya participar de esos espacios como Fondo Emprender. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Me encantan esas historias porque creo que nos ayuda a romper un poco como estos paradigmas que tenemos hoy. Claramente yo siento que estamos en una etapa de transición en el mundo en muchas cosas. Esa transición gracias pues a todos los avances tecnológicos, que entonces empieza todo el mundo a hablar de la inteligencia artificial y entonces que acaba trabajos y que deshumaniza las cosas, pero entonces nos ponemos a escuchar historias como las que nos estás contando y yo digo no, o sea, pues qué rico poder sensibilizar a todos los que nos escuchan que como todo en la vida, pues la tecnología es una herramienta y si se usa bien, pues tendrá buenos resultados y si se usa mal, tendrá también malos resultados, pero que realmente lo que nos permite es incluso cerrar un montón de brechas sociales, pues que son tan importantes. Mechi, contanos un poquito de como de los socios. Okay. ¿Cierto? Los socios de Kipu, de qué trae cada uno, de lo que hay detrás de la tecnología también, que sé que pues ahí es una parte súper importante de una de tus socias. Sí, súper. Bueno, entonces nosotros, como les contaba, yo me fui a MIT, hice la maestría, me fui a Barranquilla y cuando volví ya necesitaba equipo porque quería entrar a esta incubadora dentro de MIT y bueno. Y ahí se sumó Juan, él estaba haciendo la misma maestría que yo, pero un año adelantado, él es de Popayán, de acá colombiano, y él venía trabajando en el MIT Community Innovators Lab, el laboratorio que te contaba. Venía trabajando en proyectos de fortalecimiento de comunidades y de emprendimiento en el Pacífico colombiano,
junto con MIT. Entonces ella venía como de implementar diferentes frameworks para crear soluciones con comunidades. También había estado trabajando en Ruta N, en temas de innovación. Y bueno, muy como que compartíamos mucho la visión del mundo que queríamos ver. Él es parecido a mí, digamos, no sé si sabes de diseño humano, pero más o bueno, menos, los dos somos proyectores. Y entonces creo que tenemos la capacidad de ver cosas cuando tal vez otras personas no las ven y coincidimos en ese futuro, ¿no? Entonces eso hace que las cosas fluyan rápido, aprendemos muy rápido los dos hemos aprendido mucho de negocios, de finanzas, de todo lo que no sabíamos, somos como muy rápidos aprendiendo y hacemos una buena dupla en ese sentido. Y nos gusta vender también a los dos, entonces como que creamos ahí una buena pareja. Y ahí nos conocimos como tercera cofundadora a Vivi. Vivi está haciendo su postdoc en Harvard. Estaba en Harvard MGH, que es el hospital de Harvard. Ella estuvo 6 años haciendo su postdoc. Antes había hecho el doctorado en París. Y específicamente lo que hacía ella, y de hecho creó un algoritmo que está patentado y todo, en cómo se detecta depresión en cerebros. Mediante imágenes, o sea, mediante imágenes cerebrales. Entonces ella venía de una gran carrera de investigación de uso de imágenes e inteligencia artificial. Y por eso también luego una de las grandes insights de información nuestra es el uso de imágenes, ¿no? Entonces Vivi, bueno, en ese momento se suma al proyecto, pero era un proyecto donde nos juntábamos una vez a la semana, medio como diciendo, bueno, a ver qué hacemos, pero cada uno estaba en lo suyo y ella seguía ahí. Idea de maestría. O sea, que tal cual, que uno es como, bueno, a ver qué sale. De pronto sí, de pronto no. Sí. Y obvio que uno decía, o sea, Vivi no se va a ir de Harvard, o sea, está haciendo esta súper investigación, todo. Nosotros, bueno, terminábamos la maestría y veíamos qué hacíamos, pero Vivi en particular. Pero bueno, ahí te cuento lo que pasó. Y bueno, entonces, ahora te cuento el cuarto, pero antes del cuarto, ¿qué pasa? Terminamos la maestría, 2019. Yo digo, bueno, me voy a quedar un año más en Estados Unidos, me voy a trabajar a la alcaldía de Nueva York con un profesor, a temas también de minorías y mujeres y negocios. Entonces, alineado, pero bueno, yo quería tener la experiencia de trabajar un año en Nueva York. Me fui con él y en paralelo seguía con Kipu. Y en ese momento conseguimos una financiación del BID, que es por la cual decimos, bueno, ahora que tenemos esta financiación, que era un grant, o sea, un dinero no reembolsable, sí nos podemos venir a dedicar full time a esto. Bueno, entonces ahí cuando decidimos eso, empieza el COVID. Entonces decidimos, nos dieron la plata, decidimos que íbamos a dejar todo y venirnos y empieza el COVID. O sea, no nos podíamos mover a ningún lado. Estaba encerrada en el departamento de 2x2 en Williamsburg sin poder salir. Y bueno, ya cuando logramos mudarnos, Vivi decide irse de Harvard, se muda a Barranquilla conmigo, o sea, fue tipo serie de Silicon Valley. Total, ¿no? Entonces todos como, no, es el momento, vamos a dejar todo acá. Entonces nos mudamos todos a Barranquilla. Bueno, imagínate, la primera idea que te conté no salió, así que fue un primer año bastante complicado. Y bueno, y ya después, cuando ya estábamos en lending, o sea, ya estábamos en lo que te estoy contando ahora. Sí, entregando los créditos. Sí, en un Starco, de hecho en el Starco de Barranquilla o el de Medellín, no me acuerdo. Ahí lo conozco a Eduardo, que él hoy es nuestro CFO, y él era el director de nuevos negocios para Sura Asset Management. Entonces él venía de conectar a Sura con startups. Empezamos así, cómo se conectaba Kipu con Sura, y al final, bueno, terminó él diciendo... enamorado del proyecto. Él terminó diciendo, no, ¿sabes qué? Yo me voy full. Y lo sumamos como co-founder porque, bueno, tiene un gran perfil y necesitábamos también ese perfil financiero fuerte para complementar al equipo de cofundadores. Y que conociera también digamos, como el sistema local, pues. Sí, total. O sea, ahí también, bueno, está Juan. Yo ya conozco absolutamente todo de Colombia. Sí, más colombiana que cualquiera. Pero digamos que sí, él trajo mucho conocimiento financiero que era muy necesario y más para después las rondas de inversión que cerramos después de que él haya entrado a Kipu. ¿Cómo ha sido, digamos, como ese proceso para ti como emprendedora de estar en el mundo fintech en Colombia? Ok. O sea, primero, pues, ¿cómo definirías el mundo fintech en Colombia o en la región? Y cómo ha sido para ti como emprendedora, pues, navegarlo, entenderlo, meterte de lleno en el cuento. Sí. Mirá, yo venía de una industria muy diferente, ¿no? Venía de todo lo que es políticas públicas, impacto social, producto, o sea, de entender el problema y diseñar soluciones,
pero no desde el lado financiero, ¿no? Entonces, para mí el mundo fintech era nuevo y me fui metiendo muy de a poquitos y por el costado. O sea, la verdad que fui conociendo gente dentro del mundo y terminé haciendo fintech sin haber pensado que yo iba a hacer fintech. O sea, sin el sello, pues, simplemente. fue como, arranquemos a solucionar este problema y bueno, terminó siendo que la solución es fintech. Pero no fue que yo dije, quiero ser emprendedora fintech. No, la verdad que no empezó por ahí. Sí. Y así es que terminé en el mundo fintech. Creo que en Colombia es súper fuerte. Es uno de los países de la región más fuertes, más que nada con el gremio que tenemos de Colombia Fintech, que es muy, 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 muy poderoso. Estamos muy unidos. Siento que hay una sensación de compartir muy grande. O sea, hay una apertura entre nosotros a contarnos todo y ayudarnos en lo que sea y conectarnos con inversores, aunque seamos como competencia, entre comillas, ¿no? No sé, hay otros founders con quienes me llevo súper bien y nos compartimos mucha data, Monet y Guama, que pueden ser considerados competencia de nuestra parte de B2C, pero realmente siento que no, o sea, como que nos acercamos desde un lado muy genuino y de realmente ayudarnos. Sabiendo lo difícil que es y más que nada para llegarle a la base de la pirámide, que es lo que hacemos nosotros. Claro. Entonces, sí. Al final es fortalecer el ecosistema para esa misión o ese propósito superior que tienen, sí. ¿Cierto? Que es inclusión, exacto. Generar oportunidades. Sí. Hoy la herramienta es fintech, quién sabe en 5 años cómo se llamará. Total, pero súper, mentalidad abundante. Y hay algo re clave acá en Colombia que es que los corporativos están muy abiertos a generar alianzas y a trabajar con startups, sí. Cuando hay cosas que ellos saben que no saben, ¿no? Entonces ellos son buenos en reconocer, todo esto sé que existe, pero no sé cómo funciona ni cómo hacerlo. Lo pueden hacer, obviamente, pero les demoraría más tiempo. Y creo que están muy abiertos a trabajar con startups. Entonces eso hace también que el ecosistema empiece a ser más robusto. Sí, total. Ahora, lo que nos falta más es más inversión local, o sea, más inversores locales, y que el dinero quede localmente, ¿no? Entonces, como hay muchos inversores extranjeros, si hay empresas que crecen y tienen sus exit, probablemente ese dinero igual se va. Claro, total. ¿Cómo ha sido esa integración con el sector corporativo? ¿Con quiénes han trabajado? ¿Cómo han tocado esas puertas? ¿Cómo se integra Kipu a todo ese sistema? Sí. Sí, bueno, mira, con el primero grande que empezamos a trabajar es Claro. Empezamos a trabajar en el 2023, o sea, ya llevamos 2023 y 2024, y realmente lo que hicimos con ellos es que, Claro, obviamente tiene llegada a más de 30 millones de clientes en todo el país, ¿no? O sea, tienen mucha capilaridad, llegan a cualquier parte del país. Y nosotros justamente necesitamos eso, o sea, necesitamos llegar a los rincones del país. Entonces lo que ellos hacen es ofrecer nuestro crédito por SMS o en su billetera, y de esa manera atendemos a clientes que ingresan por Claro. Digamos que el área que se acercó a nosotros es el área de innovación y el área comercial, específicamente de la billetera Claro Pay, y los conocimos en un Starco también. Entonces creo como que son esos espacios en donde los corporativos están abiertos a ver soluciones, y bueno, fue un proceso largo de poder trabajar juntos. Nos habremos demorado 8 meses en el proceso para arrancar, pero bueno, la verdad que ha sido un gran proceso y muy lindo estar cerca de ellos y aprender de ellos también. Y bueno, y el segundo con el que trabajamos así grande también es Bancolombia. El grupo invirtió en nosotros en octubre del año pasado, en nuestra ronda semilla. Somos la única fintech liderada por una mujer que invirtió el grupo, entonces creo que encanta. Y a nosotros nos encanta trabajar con ellos, la verdad. Y fueron el inversor que más valor nos agregó. Entonces esa relación no empezó comercial como Claro, sino que empezó mediante una inversión y ya después se abrió la relación comercial. Entonces empezamos a trabajar con Ahorro a la Mano, con Nequi, y evolucionando, digamos, como alianzas con ellos dos, siendo que llegan al mismo público que nosotros. Súper. Una de las preguntas que uno, ciudadano cualquiera, sin entender muy bien ni el sector banca ni financiero y mucho menos fintech, pues uno pensaría algo como un monstruo como Bancolombia, con todo el acceso, los recursos a la tecnología que tiene y demás, pues no se mete a generar una solución así como la que hace Kipu. Sí.
¿por qué crees eso? O, Sí. ¿cómo, o sea, cuál es como esa barrera? Que además es una barrera muy bonita, pues porque justamente lo que abre es oportunidades para personas como tú a entrar a llenar un poco como ese vacío. Pero digamos, entendiendo un poco más lo que pasa detrás de la operación de bancos grandes, tradicionales, sea Bancolombia, sea el que sea, Sí. versus lo que pasa en una fintech. ¿Cómo comparas tú como esos dos tipos de organizaciones y por qué crees que entra ese espacio para ustedes llenar? Sí, mira, nosotros la fintech somos mucho más rápidas en buscar problema y solución, en sacarlo adelante, ¿no? Obviamente los bancos como grandes corporativos tienen mucha regulación también que cumplir y mucha burocracia interna, que por más de que quieran ser más flexibles, les es difícil, ¿no? Porque tienen una gran armadura que necesitan tener también, como bancos tan regulados que manejan tanta plata de tanta gente. Entonces, salvo como, no sé, un outlier como puede ser Nubank, que empieza siendo 100% digital y empieza 100% con ese espíritu de startup, que tal vez ahora en este momento también se le dificulte, ¿no? Ir más rápido porque ya se vuelve ya más creció grande. mucho. Exacto. Pero creo que las fintechs en particular, lo que hacemos es traer una perspectiva diferente, que desde el día a día, cuando un banco tiene la regulación encima, muchas veces no puede pensar tan fuera de la caja, ¿no? Y nosotros estamos ahí para probar rápido y para fallar. Como que no pasa nada si fallamos, ¿no? En el intento. Entonces creo que esa es una gran diferencia entre uno y el otro. El banco no puede fallar, o sea, tiene muy poco margen de fallar. Hay cosas que no puede ni hacer, ni imaginarse. O sea, que un poco me lo ha dicho Juan Carlos Mora en una conversación que tuvimos. Me decía, y es muy difícil para un banco ponerse a inventar, a ver cómo evaluar el riesgo de una manera tan alternativa. Porque tiene regulaciones y reglas que cumplir, lo cual está bien. Entonces creo que ahí cada uno tiene su lugar de innovación, y ahí es donde se encuentra el complemento y donde creo que uno no va a reemplazar al otro, sino que cada vez más vamos a ver más colaboraciones en el ecosistema. Claro, y espectacular, porque al fin y al cabo esas colaboraciones en el ecosistema lo que entregan son oportunidades para la población. Entonces es muy bonito ver cómo, digamos, como esos actores, digamos, más legacy, con esas estructuras tan fuertes, igual son capaces de abrir los ojos y tomar de la mano a estos laboratorios, porque realmente pues cuando hablamos de una organización como Kipu es un laboratorio que lo que busca, como dices, es aprender, fallar rápido para estar generando esas soluciones. La verdad, me encanta como poder entender el ecosistema startups más así, ¿cierto? No tanto como qué pasa, pero no tanto como el tiburón que viene a comerse al legacy, sino a cómo podemos juntos pues como fortalecer las distintas industrias en las cuales navegamos. Sí. Ahorita decías que eras una proyectora, ¿cierto? Ajá. O sea, soy capaz de ver como esas oportunidades o hacia dónde van a abrirse esos caminos. Llevas 3 años más o menos, digamos, como de lleno 100% con Kipu. ¿Qué ves para el futuro? ¿Qué crees que, o sea, qué oportunidades llegan? También, digamos, como a la luz de la tecnología, ¿cómo vas viendo, por ejemplo, pues la tecnología cuando empezaron versus hoy lo que te permite hacer y lo que están pensando que puede venir para el futuro? Sí. Bueno, digamos que para el futuro en particular de Kipu veo que cada vez más va a ser alrededor de estas colaboraciones que contaba, ¿no? Como que al principio tal vez sí pensamos en, bueno, seamos un outlier y comámonos el mercado, y después fui entendiendo que sí, nos tenemos que comer el mercado, pero juntos, ¿no? Y por eso te decía que cuanto más capital fluya, esa es la misión y es lo que tenemos que lograr. Entonces es como cada vez más nos inventamos maneras, no solo de colaborar con otros, sino de que la llegada del capital sea más fácil. Entonces, como decías vos, Kipu es el laboratorio, primero lo va a probar, pero una vez funciona, que otros lo puedan replicar, ¿no? Entonces, digamos que lo que veo
ya no es ni siquiera el futuro, es el presente, es básicamente cada vez más conexión de los modelos generativos y en WhatsApp, diría yo, con oportunidades de onboarding, con oportunidades de análisis de riesgo. Voy a hablar muy de ese lado, que es lo que estoy haciendo, pero digamos que como la oferta, la atención, todo es cada vez más personalizado. Entonces, no solamente cómo te hablo cuando venís y me preguntas algo de mi empresa o en servicio al cliente, cómo te hablo cuando haces tu onboarding, en donde no es un formulario preestablecido, sino que es literal una conversación. Cómo hago un análisis de riesgo muy particular para vos y cómo te ofrezco un servicio, en el caso de equipo un crédito, pero puede que sea, no sé, algo de ropa. Ahora estamos ayudando en algo a Leonisa. ¿Cómo es que puede que sea una campera literal y yo diga, bueno, para Sara es la animal print con 3 botones, ¿entendés? O sea, es como cada vez más la oferta es personalizada, porque cada vez pueden conocer más de nosotros, ¿no? Ahora, se vuelve un poco miedoso decir, uy, cada vez me conocen más. O sea, yo soy así toda que uso transferencias, no me importa que me conozcan, etc. Tengo a mi novio que no quiere que lo conozcan, que le saquen ninguna data. Entonces yo entiendo, hay gente que dice, no quiero que me conozcan, no me hagan nada, ¿no? Pero a la vez es, bueno, ¿cómo cada vez más me conocen, pero para darme una oferta mejor? Entonces, una de las cosas que le decimos a nuestros clientes es, haga las transacciones por billetera. Use la billetera para las transacciones, que de esa manera se lo puede conocer, sino como saben las instituciones lo que usted está transaccionando, ¿no? Entonces, bueno, creo que cada vez más van a venir ofertas más personalizadas de todo tipo. Súper. ¿Cuáles son las barreras más grandes que te has encontrado a la hora, digamos, como de la adopción o implementación de este tipo de soluciones? Sí. Mira, bueno, hay una en particular y es que nosotros, muchos de nuestros clientes son mayores, como mayores de 50 años, y por lo general son sus hijos los que tienen que ayudarlos, ¿no? O sus sobrinos. A tomar la foto del carrito, de la empanada. Exacto, a cargar la aplicación. Entonces, ahí es como nosotros también nos adaptamos más al conocimiento actual que tienen esos clientes, pero sí vemos mucho que son los hijos los que los ayudan, la verdad. Entonces ese como conocimiento, hay mucho miedo también, todo lo que es Open Banking en este momento, que cuando vos conectás tu cuenta a Open Banking tenés que dar tu clave. Los bancos por todos lados dicen no des tu clave, pero en este caso es dar la clave está bien. Entonces creo que el tema de dar la clave, de que accedan a los datos bancarios, que en realidad es para que te puedan ofrecer más cosas, o sea, es para mejor, no es para peor. Pero bueno, hay miedo, obviamente. Entonces yo creo que las barreras son el miedo y la falta de conocimiento de algunas herramientas de tecnología, ¿no? The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Claro, entonces entra también otro reto importante como negocio y es educar al consumidor, educarlo en el uso de las herramientas y también en perder ese miedo de cuándo sí debo dar mi información, cuándo no, porque también ese puede ser un público que es un poco más vulnerable a entregar información de pronto en unos canales que pues, no son tan seguros. Total. Entonces es como jugar con ese... Es un reto bonito, sí. de mucha formación, de entender muy bien al cliente, entender cuáles son esas barreras que tiene, cómo hago para que me entienda realmente y así pues poder abrirle como ese mundo de oportunidades. Tal cual. Unas así últimas preguntitas. Creo que uno de los grandes, no sé si miedos es la palabra, pero... curiosidades, interrogantes, generadores de ansiedad para un emprendedor es levantar capital, ¿cierto? Entonces, digamos que pues normalmente una de esas grandes barreras de crecimiento es que yo no tengo ni idea cómo levantar capital. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya pues en las rondas? ¿Qué te ha ayudado a levantar capital? ¿Cuáles crees que han sido como una de esas habilidades tuyas como emprendedora y pues del equipo de founders?
Y dos, desde la misma propuesta, ¿qué tipo de lenguaje te ha ayudado a vender la idea? ¿Qué es lo que ha sido, digamos que me supongo que hoy el hablar de inteligencia artificial es como la palabra sexy que te ha ayudado también como a tener ese funding? ¿Cómo, qué nos cuentas de esa experiencia? Sí, no, yo realmente no sabía lo que era levantar capital. Empecé levantando con un PowerPoint a medias, sin tener un data room, sin tener bien la información que se necesitaba y que solicitaban. Empecé un poco a ciegas, ¿no? Lo primero que nosotros levantamos de alguna manera fueron dinero no reembolsable de grants, de la universidad, del BID, de aceleradoras. Con eso es que empezamos. Y ya después, cuando empecé a levantar realmente, empecé a tener conversaciones, como te digo, sin toda la información que necesitaba, y empecé a entender qué tenía que preparar cuando me lo iban preguntando. Claro. Entonces, bueno, fue un camino largo de aprendizaje. El primer año de levantamiento, que fue el 2022, fue muy difícil. Estuve todo el año levantando capital. Terminé el año sin haber levantado todo lo que tenía que levantar. O sea, fue muy estresante y muy difícil. Ahora, dicen esto, me lo han dicho mucho y creo que es así. Es cuestión de que llegue un buen inversor y un inversor grande para que dé una buena señal y después todo se te vuelva más fácil, ¿no? Entonces ese año hemos tenido buenos inversores, pero no uno tan potente como fue Bancolombia, ¿no? Entonces cuando realmente ingresa Bancolombia Ventures, ahí es donde creo que la historia de nuestra compañía cambia un poco. Nos empiezan a ver desde otros lados. Y es una luz verde que un banco tan grande invierta en una empresa que crea scorings alternativos, ¿no? Entonces, sí, es una señal al mercado grandísima. Sí, después de ellos habernos hecho una debida diligencia larguísima, de habernos realmente evaluado absolutamente todo. Entonces eso hizo sí que se hayan abierto más puertas, pero igual sigue siendo un camino no tan fácil. Siento que ahora se me hace un poquito más fácil que antes, por el hecho de que tal vez ya me conocen, saben lo que hacemos, entonces no tengo que entrar a un espacio y contar desde cero quién soy, sino que tal vez algo tienen idea o vieron en algún lado. Entonces, bueno, se me empezó a hacer un poquitín más fácil, pero ni siquiera. O sea, creo que igual hay que estar muy preparado, que tener todas tus métricas. Ahora implementé algo que recomiendo mucho. Este año hice parte de un fellowship de Cartier, que se llama Cartier Women's Initiative, que eligen a 3 mujeres de cada continente. Y bueno, entonces todo este año fui parte de ese fellowship espectacular, un acompañamiento increíble, y una de esas cosas que nos dieron, que de verdad fue muy diferencial frente a otros programas donde estuve, nos dieron a un coach del DEC. Okay. Entonces el tipo, que es un tipo que vive en Dubái, de UK, o sea... que lo ha visto todo. Sí, que apoyó a más de, no sé... sí, más de 200 compañías en armar sus decks, etc. Entonces no solo te ayuda en tu deck, sino en algo que él le llama tu Investment Growth Deck. Y es un deck largo que tiene como 40 slides. Sí. Y es como un memo, o sea, como un investment memo, donde vos dejás súper a detalle todo sobre tu compañía. Sí. Entonces el proceso de hacerlo fue muy bueno para poner como estructura a lo que estamos, para lo que estamos buscando capital. Y bueno, creo que facilita también las conversaciones con los inversores, ¿no? Yo ya sé más o menos todo lo que me van a preguntar, entonces de alguna manera lo logramos poner en ese deck, hicimos un dashboard con indicadores, todas cosas que antes no teníamos y que bueno, fui aprendiendo en el camino de qué es necesario. Entonces, ¿qué es diferente? Que estoy más preparada. Ahora, después, al momento de levantar, yo creo que sigue siendo igual de desafiante, ¿no? Claro. ¿Qué te ha tocado aprender a ti como emprendedora que no tiene background techie, sino, o sea, más de impacto social y demás, más humanista, ¿cierto? Que es lo que te trae realmente aquí, tu trayectoria más humanista. ¿Qué te ha tocado aprender a ti y cómo hiciste como para enamorarte detrás del mundo de la tecnología? Porque si eres CEO, pues me imagino que no tendrás el mismo rol que tu socia de estar construyendo el modelo detrás, pero pues algo tendrás que entender. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Tal cual. No, fue muy natural. Digamos que yo sola me lancé, ¿no? Y mandé esta idea con tecnología sin saber ni cómo hacerla, tipo. Pero a mí lo que me pasa es que entiendo muy bien
obvio, no entiendo a detalle ni te lo puedo armar al modelo, pero como que ya entiendo muy bien cómo funciona cada parte, entonces puedo hablar súper bien con alguien que desarrolla o con alguien de AI, o sea, logré entender cuáles son las piezas que hacen parte de esa infraestructura. Creo que como founders, digamos, un buen founder es uno que sabe aprender lo que sea muy rápido. Y eso es lo que hemos logrado, ¿no? Y lo que he logrado en particular, como aprender de lo que sea rápido y engancharle y entender para dónde va. Y creo que también como CEO un poco el rol es de orquestador, ¿no? O sea, es como hay una orquesta que hay que dirigir, no hay que saber todo perfectamente, pero sí hay que saber de qué estás hablando con cada quien y dónde salir a buscarlo si no lo tenés dentro de tu equipo. Entonces aprendí como esa habilidad de cómo ayudar al equipo a priorizar, ayudar a conectar, a entender para dónde va, pero realmente también de delegar, o sea, de yo no puedo hacer todo y el equipo es el que realmente termina operando y creando el producto, ¿no? Pero bueno, hoy sí creo que soy como una directora ahí de orquesta y de conexión también con el afuera. Entonces es estar viendo, bueno, hacia dónde vamos, cómo creamos alianzas, cómo levantamos capital, cómo estamos acá en este tipo de podcasts, etc. Total, claro. Y aquí, digamos, para todos los que nos escuchan y que nos han venido escuchando durante un tiempo, nosotros en ESICA hablamos mucho del profesional morado, que es ese que entiende de negocios y que entiende de tecnología y que puede tener esa conversación de cara a lo que dices, para afuera, entender el mercado, entender el cliente, entender la necesidad, pero también irse detrás y decir, bueno, según esta necesidad, por esta tecnología me puede ayudar, por este lado más o menos, y entonces voy y lo que hago es encontrar al equipo que sabía hacerlo, ¿cierto? Sí. Pero si yo no alimento esa curiosidad de entender las tendencias, las distintas tecnologías, lo que me permiten, pues va a ser muy difícil uno formar ese A-Team, que es el que me va a llevar a donde quiero que me lleve, y va a ser muy difícil para mí pues empezar como a buscar esas soluciones, que al final los emprendedores lo que buscamos es, como decía al principio en la introducción del podcast, es generar valor para mi cliente, para la comunidad, para la sociedad, y pues quedarme yo con un poquito de ese valor por mi trabajo. Entonces, si yo no tengo esa, digamos, como esa curiosidad de meterme a entender el mundo de la tecnología, pues hoy va a ser cada vez más difícil. Entonces, recomendación para todos los que nos escuchan: intraemprendedores, porque esto es para todos, ¿cierto? El mundo corporativo necesitamos intraemprendedores para los jóvenes, por ejemplo, nuestros estudiantes de pregrado, que sé que muchos pues tienen ese sueño de ser emprendedores, de meterse en el mundo de las startups y demás. Pues ojo, que no se vale solamente ser muy bueno en algo, sino que tenemos que ser un integrador, como lo dijiste muy bien, es entender cuáles son todas las piezas que yo tengo que poner a caminar como una maquinita para generar ese valor que quiero generar. ¿Qué otra recomendación final así le darías a futuros emprendedores? Bueno, yo siempre digo que este camino no es una carrera, es una maratón. Y realmente toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo entender cuál es la solución correcta al problema que querés solucionar. Toma mucho tiempo iterarlo, que tu equipo funcione. O sea, todo, básicamente. Sí. Entonces es como, hay que tener mucha perseverancia y seguir como obsesionado con solucionar el problema. Entonces realmente la otra recomendación es que arranquen con el problema. O sea, obsesiónense con un problema que quieran solucionar. Las soluciones, como ven, cambian mucho. O sea, no es la primera que se te ocurre, pero sí es importante que mantengas el espacio y el problema que quieras solucionar, y ojalá sea un problema de la sociedad, ¿no? Total, claro. Siempre estar generando impacto. Sí. Súper. Y la última preguntita que me gusta hacerle a los invitados es, pues se llama Rethink el podcast, porque la idea es que juntos conversemos sobre lo que estamos haciendo hoy, cómo repensamos el mundo hoy, pues como para crear un mejor mañana, para pensar ese futuro de una manera diferente, que es algo que pues haces tú todos los días. Pero si yo te preguntara qué estás haciendo tú, Mercedes, como no solamente con el sombrerito de CEO de equipo, sino tú como emprendedora, como persona, ¿cómo sientes que estás creando ese futuro? Bueno, creo que
Por un lado, en el tipo de empresa que quiero crear. O sea, más allá de lo que hacemos en Kipu, quiero crear una empresa que sea ejemplo de cómo se puede tener un liderazgo más vulnerable, cómo podemos fortalecer liderazgos femeninos, cómo podemos hacer a los empleados partícipes de cada pedacito de lo que hacemos. Entonces realmente me gustaría ver empresas así, más colaborativas, ojalá cooperativas. Que en el mundo de las startups se me complicó hacer una cooperativa, pero me encantaría hacer una cooperativa. Y por el otro lado, creo que a nivel como más personal, bueno, es cómo fortalecemos la conexión con nuestro espíritu y con nosotros mismos. En este camino me tocó enfrentarme con mi ego muchas veces y creo que todo el trabajo que hagamos de manera personal en cómo enfrentamos los desafíos con el ego aparte y realmente haciendo conexiones genuinas, cooperando, sin buscar ser mejor que nadie, hace que cada vez el ecosistema vaya creciendo y tengamos más liderazgos de esa manera, ¿no? Entonces creo que lo hago desde ese lado o lo intento hacer desde ese lado y bueno, espero también ser ejemplo para otros que quieran empezarlo a hacer. Totalmente. Ser ese líder muy humano que lo que busca es siempre generar valor, no solo para él, ni solamente para la organización, sino para toda la comunidad y todo el sistema realmente. Mil gracias, de verdad que qué espectáculo tenerte aquí. Como dije desde el principio, pues para todos esto es una conversación supremamente inspiradora porque nos permite entender realmente pues el impacto que puede tener la tecnología en nuestro mundo, cómo la tecnología sí es realmente un habilitador de desarrollo y cómo cada vez más nos ayuda a cerrar unas brechas pues que son tan importantes y que han dejado a nuestra región tan atrás en muchos aspectos. Entonces, ojalá que de aquí salgan muchos supremamente inspirados a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo también? ¿De qué problema me enamoro y cómo aprovecho la tecnología que cada vez es, digamos, mucho más fácil de utilizar, mucho más barata, que está mucho más en nuestras manos, como lo vemos como un habilitador de estrategias, no solamente de negocios, sino de estrategias de crecimiento y desarrollo. Entonces, mil gracias. Gracias a vos. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Este podcast fue producido por Expertos en Marca.